determinado. Es decir, después de establecer cuál es la base imponible, es decir, el monto sobre el cual se va a aplicar la alícuota del tributo o del impuesto, entonces hay que pagar ese monto. Aclarando siempre que cuando se paga tributos, no se paga con decimales. O sea, siempre se ha de pagar una cifra con número entero. ¿Qué sucede si sale, por decir, 575,20 centavos? Va a pagar solamente los 575. Pero si sale 575,51 o con 52 centavos, entonces directamente ha de ser 576. Eso ustedes lo saben, ¿no es cierto? Porque en materia muchas veces de contabilidad hay que utilizar lo que son los números enteros. Y el pago que realiza el sujeto pasivo, así cumpliendo todos los requerimientos que tiene la administración tributaria, ha de ser considerada una declaración jurada. Si ustedes ingresan, por ejemplo, a la página de impuestos internos y quieren conocer cuáles son y cómo son los formularios que se utilizan, han de ver que en la parte final del formulario dice: yo, el nombre de la persona, realizo la presente declaración jurada. O sea, ¿qué es una declaración jurada? Es una manifestación que hace de voluntad que hace el sujeto pasivo al momento de llenar el formulario y sobre todo al momento de presentarlo ante el banco, que es donde se va a pagar, y él después enviará a la administración tributaria la copia que corresponda. Entonces es una declaración jurada, ¿ya? ¿Quiénes están obligados a pagar? Están obligados a pagar los contribuyentes. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el contribuyente es el deudor por cuenta propia. O sea, es el deudor por excelencia de una obligación tributaria. Entonces, es la persona que sí o sí tiene que cancelarlo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el contribuyente, ¿qué es el contribuyente? Decimos es la persona natural o jurídica en la que se ha cumplido el hecho generado. Puede también los terceros responsables son los obligados a pagar la deuda tributaria. O sea, ¿qué es lo que va a pagar? Las deudas tributarias que hubiera generado esa, o sea, que genera el patrimonio que está administrando. O sea, no es que va a pagar por la administración de ese patrimonio, sino que ese patrimonio del que está a cargo el tercero responsable, en ese patrimonio se han de dar hechos generadores del tributo. Entonces, él tiene que pagar. Y decimos, ¿qué es lo que tiene que pagar? Cuentas que son ajenas, o sea, porque no le corresponde, ¿verdad? Al gerente de la cervecería potosina no le corresponde pagar el IVA de la cervecería con su propio patrimonio. ¿Con qué tiene que pagar? Con el patrimonio de la propia cervecería. ¿Qué pasa si una persona, si un tercer extraño, si una persona que no es ni contribuyente, no es responsable, no es ni siquiera heredero, cancela una obligación tributaria? La ley permite eso. Se dice, sí es posible que un tercero extraño a esa relación jurídica cancele una obligación. ¿Qué pasa si cancela? Se extingue la deuda. O sea, ya ese contribuyente y ese sujeto pasivo ya no debe ese impuesto que ha pagado el tercero que es extraño. Pero, ¿qué hace ese tercero? O sea,
él se quedará tranquilo y dirá, bueno, he pagado, listo, he liberado a esa persona de esa obligación tributaria. No, o sea, va a tener la conciencia tranquila de haber ayudado a alguien. Pero la ley, o sea, el propio Código Tributario, indica que se aplica aquí toda la normativa, o sea, toda la teoría del derecho civil, en que dice que quien paga una cuenta por otro tiene la posibilidad de solicitar la repetición de ese pago. ¿En qué consiste la la repetición de ese pago? Que ese tercero que ha cancelado, por ejemplo, el tercero ha cancelado la deuda de Carlos. Ya Carlos debía a la Aduana Nacional de Bolivia 25.600 bolivianos por una importación. Entonces, ha sido Francisco quien paga la deuda de Carlos directamente a la Aduana Nacional. ¿Qué facultad tiene Francisco? De solicitarle a Carlos que le devuelva esos 25.600 que ha cancelado a la aduana por él. Eso es lo que se llama la acción de repetición. O sea, lo que paga una persona que no le corresponde, entonces ha de cobrarse, si ustedes quieren, o ha de restituirse el monto de dinero que ha pagado por cuenta de esa persona. Y el tercero que paga una deuda que no le corresponde, también se va a beneficiar de los privilegios que tuviera el pago de ese tributo. ¿Qué privilegios puede tener? Un descuento. No sé cómo harán en Potosí. Aquí, por ejemplo, la alcaldía de Sucre, cuando se tiene que pagar el impuesto a la propiedad de bien inmueble y vehículo automotor, ¿qué es lo que hace? Establece periodos de tiempo para pagar el impuesto a la propiedad de bien inmueble. Dice, por ejemplo, los que paguen de marzo a junio se les va a descontar el 20%, de julio a septiembre el 15%, etcétera, etcétera. O sea, pone su escala de descuentos. Eso también, esos descuentos o esas facilidades de pago que pudiera establecer la administración tributaria a favor del contribuyente, también ha de ser el tercero que paga esa deuda. Por eso hablamos de subrogación. ¿Se acuerdan? Ayer hemos hablado de la subrogación. ¿Qué quiere decir esta palabrita? Que una persona entra en lugar de la otra. En el ejemplo, Francisco ha pagado en vez de Carlos. O sea, Francisco ha tomado... Por favor, les ruego sus micrófonos. Está muy bonita la música, pero nos van a hacer distraer. No, entonces decimos, Francisco ha entrado en vez de Carlos porque él ha pagado la deuda. O sea, esa es la subrogación. Entro en vez de. Entonces, si Francisco ha cumplido la obligación, en vez de, no en representación, ojo, no ha ido como su representante, sino ha ido como una tercera persona extraña, él también ha de beneficiarse con todos los privilegios que pudiera tener el pago de ese tributo. El lugar, el tiempo, la forma y la prueba del pago. ¿Dónde se va a pagar? ¿Cuándo? La forma y cómo se va a aprobar el pago lo establece la ley, o sea, lo establece el Código Tributario. ¿Cuándo es el lugar que se va a pagar? Puede ser donde se ha dado el hecho generador, o puede ser en el domicilio del sujeto pasivo. O sea, veíamos el otro día, ayer o antes de ayer, cuando hablábamos del domicilio tributario,
Ese es el lugar donde vamos a poder encontrar válidamente a la persona, pero también es el lugar en donde se debe cumplir con la obligación tributaria. Entonces, el lugar, decimos, donde se ha dado el hecho generador o en el domicilio del sujeto pasivo. ¿En qué tiempo? En el tiempo, en el plazo que establezca la propia ley. Hemos dicho, hay tributos que son mensuales, hay otros son bimensuales, trimestrales y son anuales. ¿Ya? O sea, cuando el tributo se paga mensualmente, ¿cuándo se va a pagar? ¿En qué plazo? ¿Qué día se va a pagar? Dependiendo el último dígito del NIT de la persona, o sea, del sujeto pasivo. Y ayer decíamos, ¿no? Se empieza a pagar el día 13 de aquellos sujetos pasivos cuyo NIT termine en 0. Y así se va aumentando hasta el día 22, que es el día en que pagan los sujetos pasivos cuyo NIT termina en 9. Entonces, si, por ejemplo, hablamos de pagos bimestrales, ¿quiénes hacen pagos bimestrales? Vamos a ver los que son los del régimen tributario simplificado. Se dice, ¿qué bimestre? Enero, febrero. ¿Cuándo se va a pagar? Hasta el 22 de marzo. El bimestre marzo-abril se paga hasta el 22 de mayo, así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, va a depender la frecuencia. Si es un impuesto trimestral, se paga enero, febrero, marzo, hasta el 10 del mes siguiente. O sea, todo depende de qué tipo de impuesto sea. Ahora, si son anuales, como les digo, el impuesto a las utilidades se paga hasta los 120 días siguientes a que ha terminado el año fiscal del sujeto pasivo. Utilidades dice eso. ¿Qué pasa con el impuesto a la propiedad de bien inmueble? Eso se paga un año posterior. ¿De qué va a determinar? ¿Cómo determine la municipalidad el calendario para el pago de esos impuestos? La forma, ¿cómo va a pagar? Ha de ser mediante una declaración jurada, ya decíamos, ¿no? ¿Cómo se hace la declaración jurada? Se ingresa al sistema de impuestos internos, al sistema de la aduana, y se llenan los formularios correspondientes. ¿Qué se va a llenar en cada formulario? Los datos que te pida cada uno de los formularios. ¿Y cuál es la prueba que el sujeto pasivo ha cumplido con el pago del tributo? Es precisamente ese formulario, esa declaración jurada. ¿Qué pasa con los agentes de retención y percepción? Decíamos, el agente de retención es la persona natural o jurídica que ha de retener un tributo. Entonces, ¿cuándo él retiene? En el momento en el cual tenga que realizar un pago al sujeto pasivo y cuyo pago origina la retención. ¿No? Por ejemplo, a un consultor, o sea, una persona que se le ha contratado para que haga, diríamos, una investigación de cómo es el rendimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje vía virtual. Entonces, esa persona ha sido contratado y el trabajo lo va a hacer, por decir, en 8 meses. Entonces, cada 2 meses se le ha de ir pagando un monto de acuerdo al monto total que hayan establecido. Entonces, ¿cuándo va a retener la universidad o la institución? En el momento en el cual esté haciendo el pago que corresponde. ¿Ya? Entonces, ese es el momento. ¿Qué va a hacer el agente de percepción?
cuándo va a percibir el tributo, cada vez que reciba el pago de esa actividad que origina la percepción del tributo. Ejemplo, hemos dicho, el impuesto a las salidas aéreas al exterior se va a pagar en el momento en que un boliviano o un extranjero decidan salir de las fronteras del país en avión. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona para viajar? Por decir, de Santa Cruz se va a ir hasta, no sé, hasta Italia, hasta Roma. Entonces, ¿cuándo la gente de percepción ha de percibir el ISAE, el impuesto? En el momento que esa persona esté pagando su pasaje Santa Cruz-Roma. ¿Ya? Entonces, ¿y qué hacen ellos una vez que han retenido o han percibido? Ellos van a utilizar un formulario especial, creo que es el formulario 1000, para ir depositando mensualmente. Aquí el agente de retención y de percepción ha de emposar a la administración tributaria al mes siguiente en que se ha hecho tanto la retención o la percepción. ¿Por qué? Porque ellos también tienen su NIT, ¿no? Entonces, los que tienen su NIT y son impuestos mensuales han de tener que hacer su declaración jurada mensualmente. ¿Qué son las prórrogas que hace la administración tributaria? Se puede la administración tributaria, si bien la ley establece el plazo en el cual se tiene que realizar el pago, puede la propia administración tributaria decir, bueno, se tenía que pagar, por decir, el impuesto a las utilidades hasta el 29 de abril del 2020. Pero ¿qué ha sucedido este año como efecto de la pandemia? Ha dicho, el impuesto a las utilidades, su pago se ha diferido hasta mayo del 2020. O sea, desde abril hasta mayo se ha tenido una prórroga o, si ustedes quieren, una ampliación de plazo para el pago de este impuesto. Entonces, cuando hay ese tipo de prórrogas, entonces no se cobra ninguna sanción al sujeto pasivo. ¿Por qué? Ayer les decía que son las sanciones. Si corresponde pagar el día 21 y ha pagado el día 24, entonces ya le corre una multa por incumplimiento de deber formal y se le cobra intereses por los días que no ha pagado. Entonces, cuando hay una prórroga, no se va a cobrar ningún tipo de sanción. ¿Cómo se acredita el pago? Ya les he dicho, mediante una declaración jurada que hace el sujeto pasivo. Entonces, incluso con el impuesto, con el RCIVA, que es cuando se paga por ingreso de sueldos y salarios, esa presentación de del descargo de facturas constituye una declaración jurada. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque es el sujeto pasivo, perdón, el que está, ¿no es cierto?, presentando esa declaración. Me dan un segundo, estoy buscando un formulario para que ustedes vean, los que no conocen, lo que es la declaración jurada. ¿Alguna pregunta hasta aquí mientras se encuentra mi formulario, chicos? Está bien, doctor. Ya. Me dan un segundito dentro de todos mis papeles. Debería tener uno. Bueno, no lo encuentro aún. Una vez que lo encuentre, yo les muestro los formularios que constituyen las declaraciones juradas que hacen el sujeto pasivo. Justo. ¿Cuáles son los formularios? O sea, este, si ustedes se fijan, ¿no? Es el formulario 110, versión 4, para pagar, para descontar el régimen complementario al valor agregado. ¿Cómo he demostrado que he cumplido? Porque he llenado
todos estos requisitos que nos dice el formulario. Nos dice qué periodo se está declarando, el nombre y apellido del sujeto pasivo, el nombre y apellido del empleador, el detalle de facturas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué decimos que es una declaración jurada? Por si ustedes se fijan, en la parte de atrás viene la firma del sujeto pasivo, ¿no? Y dice, juro la exactitud del presente formulario. Por eso se considera declaración jurada. ¿Qué pasa si el sujeto pasivo tiene varias deudas? Si debe por muchos impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y si el sujeto pasivo no ha establecido qué deuda está pagando, o sea, aquí viene el conflicto para la administración tributaria. El pago que hace se imputa primero a la que elija el deudor. Si, por ejemplo, Carlos, hemos dicho, tiene deudas con la administración tributaria y con impuestos internos, por decir, de febrero del 2017, de marzo del 2009, vamos a poner 2019, debe de agosto del 2018, etcétera. Entonces, él tiene que elegir cuál de las deudas está pagando. Pero si no lo hace, ¿a qué deuda va a ir a cubrir el monto que ha depositado el sujeto pasivo? Va a ser, dice, a la deuda más antigua. Aquí decimos febrero del 2017. ¿Por qué siempre se va a pagar la más antigua? O sea, para evitar que corran los intereses, ¿no? O sea, porque los intereses se cobran por día de retraso en el pago. Y si todas son igual, nos dice, si toditas son iguales de antiguas, por decir, tenemos febrero del 2017, puede ser IVA e IT, entonces, ¿cuál va a pagar primero? Dice, la que sea de monto menor. Ah, muy bien, febrero del 2017, por IVA adeuda 350, pero por IT debe 560. ¿Cuál va a pagar primero? El IVA, porque es el monto menor de la deuda antigua. Y entonces dice, así se va pagando todas las deudas que tenga el sujeto pasivo. O sea, ojo, siempre y cuando el sujeto pasivo no hubiera determinado cuál es la deuda que está pagando. Ahora nos dice también el código que la administración tributaria no puede negarse a recibir pagos que efectúen los contribuyentes. O sea, no puede decir, no, si por ejemplo en ese momento el sujeto pasivo está haciendo un pago y no establece cuál es la deuda que está haciendo, que está cubriendo con ese monto, no puede pues la administración tributaria decirle, bueno señor, ¿sabe qué? Mientras usted no sepa cuál deuda va a pagar, yo no le voy a recibir el pago. No puede hacer eso la administración tributaria. Dice bajo responsabilidad, es decir, la persona que no quiera recibir el pago ha de ser sancionado posteriormente por la propia administración tributaria por no cumplir con sus funciones, ¿ya? Entonces, eso sucede cuando hay muchas deudas que tiene el sujeto pasivo y realiza un pago en el que no aclara cuál es la deuda que está cancelada. Puede darse también con relación al pago que exista una facilidad de pago. ¿Qué es una facilidad de pago? Es decir, que el sujeto pasivo, una vez que sabe cuánto es la liquidación, o sea, cuando se ha liquidado el impuesto y se sabe cuánto es el monto que él tiene que pagar por concepto de impuesto y es muy alto,
puede solicitar a la administración tributaria que le permita pagar en cuotas. ¿Ya? O sea, eso se llama, facilidades de pago. ¿Qué nos dice el artículo 55 del Código? Dice, la administración tributaria podrá conceder por una sola vez y con carácter improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del contribuyente. O sea, en cualquier estado, así se esté en ejecución tributaria, el sujeto pasivo puede solicitar a la administración tributaria que le permita pagar su deuda en plazos. ¿Qué es lo que va a hacer la administración tributaria? Le va a conceder siempre y cuando cumpla con los requisitos que la propia reglamentación interna de la administración tributaria establezca para este tipo de solicitud. Dice, pero es por una sola vez. No es que le va a decir pague en una sola cuota, sino una sola vez ha de poder el sujeto pasivo solicitar esa facilidad de pago. Y además, si le dice el sujeto pasivo, deme por favor un plazo, voy a pagar en 6 cuotas en los 6 siguientes meses, una vez que la autoridad, la administración tributaria le hubiese concedido. Entonces no puede después decir, no, sabe que me olvidé, no pude pagar un mes, entonces amplíeme. No se puede, ¿no? Entonces la facilidad de pago es para una sola vez. O sea, una sola vez se pide, una sola vez se concede y no puede prorrogarse, es decir, no puede ampliarse el plazo. A no ser en esas circunstancias que hemos vivido tan irregulares este año con la pandemia del coronavirus, ¿no? Esa vez sí se han concedido prórrogas, se han ampliado plazos, se ha favorecido a algunos contribuyentes con la presentación de otras facturas que no podía hacer para compensar su crédito, etc., ¿no? Pero lo que yo les hablo es, diríamos, en situaciones normales. La facilidad de pago, la facilidad de cumplir con la obligación tributaria, solamente ha de ser concedida a los contribuyentes y a los terceros responsables. Los sustitutos, es decir, los agentes de retención y los agentes de percepción, ellos no pueden solicitar una facilidad de pago a la administración tributaria, ¿no? O sea, no puede decir, por ejemplo, la agencia de viajes, una agencia de viajes ha vendido un paquete de 50 boletos a un tour por Italia. Entonces, esas 50 personas han pagado su impuesto a las salidas al exterior. Entonces, no puede la agencia de viajes decir, por favor, voy a pagar a plazos o deme, por favor, una prórroga. ¿Por qué? Porque ya han recibido el dinero, porque no está saliendo de esa agencia de viajes, de su patrimonio, el monto que tiene que cancelar. Entonces, no puede haber facilidad de pago para el agente de percepción, como tampoco para el agente de retención. ¿Por qué? Porque el agente de retención tiene el dinero que le ha retenido a la persona que debía haber pagado. Dice, si las facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no hay aplicación a sanciones. O sea, muchas veces cuando se pide la facilidad de pago, una vez que ya se conoce que hay una deuda tributaria. ¿Qué es lo que se necesita para que la administración tributaria conceda facilidades de pago? Tienen que ser las garantías correspondientes. ¿Qué tipo de garantías puede solicitar la administración tributaria? Puede ser la garantía hipotecaria de un bien, puede ser una fianza, puede ser, la fianza es una garantía personal que va a dar
una persona o puede ser un congelamiento de cuentas, ¿no? O sea, dependerá del tipo de administración tributaria que sea, el tipo del tributo y el monto que se esté solicitando la facilidad de pago. ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos? Sobre esta primera forma de extinción de la obligación tributaria, que es el pago. Si no hay, pasamos a la siguiente. ¿Qué es la? ¿Perdón? ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? Licenciada, buenas tardes. Una consultita sobre las facilidades de pago. En el caso que el contribuyente se olvide una facilidad de pago, licenciada, ¿qué se aplica? O sea, digamos, si se olvida de un mes. Y no paga. Sí, no paga, entonces. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que la administración tributaria, si es la primera vez, no diga nada y espere a él. Pero si esa actitud de no pagar, incluso teniendo facilidades de pago, se hace recurrente en el sujeto pasivo, la administración tributaria tiene la facultad, de exigir el pago de la totalidad de la deuda. O sea, no es decir, me olvidé, ya puedes olvidar un mes o puedes pagar 2 días después, ¿ya? Pero si no pagas una cuota, 2 cuotas, inmediatamente la administración tributaria comienza la acción de cobro ejecutivo. Está bien, licenciada, gracias. ¿Por qué? O sea, siempre hay que tener cuidado, ¿no? Es igual que cuando una persona tiene una deuda en el banco. Ya puede que un mes no pague, 2 meses no pague, el oficial de créditos le va a llamar y le va a decir, a ver, Periquito, usted no ha pagado, ¿qué pasó? O sea, que me olvidé, la pandemia, no tuve, me enfermé, cualquier excusa que se pueda dar. Pero, o decir, no, yo le voy a pagar. Haces un compromiso verbal, si bien dice que es improrrogable esa facilidad de pago, pero dependiendo del caso, alguna vez puede la administración tributaria esperarte que pagues. Pero si no cumples, la ley dice, cobre la totalidad de la deuda. ¿Por qué? Porque va a entender que ese contribuyente, algo está pasando con él, está insolvente, no tiene el dinero necesario como para poder cubrir sus deudas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más sobre el pago, chicos? Ya, ahora vamos a ver lo que es la compensación, ¿ya? Como otra forma satisfactoria de extinguir la obligación tributaria. Dice, ¿qué es lo que sucede cuando se habla de compensación? Dice, la deuda tributaria puede ser compensada total o parcialmente de oficio o a petición de parte en las condiciones que los reglamentos así establecen. Con cualquier crédito líquido, con cualquier crédito tributario líquido proveniente de pagos en exceso o indebidos. Entonces, a ver, vamos a traducir lo que nos dice este artículo del Código Tributario, el artículo 56. ¿Cuándo va a haber compensación? Va a haber compensación cuando el sujeto pasivo adeude a la administración tributaria el pago de un tributo. Y cuando esa administración tributaria adeude a ese sujeto pasivo porque el sujeto pasivo ha realizado un pago en exceso o un pago
en lo indebido. Es decir, A debe a impuestos e impuestos le debe a A. ¿Por qué? Porque A ha pagado mal, o sea, ha pagado de más, tenía que pagar, por decir, 550 y pagó 1.500, o pensó que tenía que pagar 200 cuando en realidad no tenía que pagar nada. Ese es un pago indebido o pago en demasía. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? El sujeto pasivo tiene que solicitar a la administración tributaria que le compense, o sea, que le convalide ese pago en demasía o ese pago indebido que ha hecho con el impuesto que él debe cancelar. O sea, ¿por qué decimos que es una forma satisfactoria? Porque la administración tributaria ha recibido anticipadamente un dinero que no debería recibir. Entonces, cuando alguien recibe algo que no corresponde, lo lógico es que devuelva a la persona. Aquí, en la compensación, hablamos de la existencia de obligaciones recíprocas. ¿Qué entendemos por obligación recíproca? Decíamos que la administración tributaria le debe al contribuyente y el contribuyente le debe a la administración tributaria. ¿Cómo se va a compensar? ¿Cómo va a compensar la administración tributaria? Por ejemplo, hay un contribuyente que tiene que pagar IVA, IT y RCIVA como agente de retención, eso paga ante impuestos internos. Y de repente, él ha pagado su impuesto a las utilidades y ha pagado en demasía. Ha pagado, por decir, 1,000 pesos más. Ya, o sea, pensó que debía pagar 1,500 cuando en realidad debía pagar solo 500. O sea, esos 1,000 él pagó de más. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le dice, muy bien, impuestos internos, yo he pagado mis utilidades 1,000 pesos de más. Y en este momento tengo que pagar el IVA y el IT, cuyo valor cuya suma de ambos impuestos son 900 pesos. Quiero que esos 900 pesos que tengo que pagar, los compense con ese pago de más de los 1,000 bolivianos que he hecho con el impuesto a las utilidades. Entonces, ¿cuándo se va a dar la compensación? Cuando sea el mismo contribuyente, el deudor y el acreedor del tributo. ¿Deudor de qué? De lo que tiene que pagar. ¿Acreedor de qué? De aquello que pagó mal. La compensación solamente se puede dar entre la administración tributaria en la que se hizo ese pago indebido o ese pago en demasía. Si, por ejemplo, Francisco, nuestro ejemplo de hoy, ha pagado mal su impuesto a las utilidades, eso se paga ante impuestos internos, y debe pagar el impuesto a la propiedad de bien inmueble, que eso lo paga en la alcaldía de Potosí. Él no puede decirle a la alcaldía de Potosí, ¿sabe qué, señor municipio? Yo he pagado 1,000 pesos de más de mis utilidades. Quiero que me compense con ese pago. No se puede, ¿ya? O sea, no se puede. ¿Por qué? Porque no ha pagado de más al municipio, sino ha pagado de más impuestos internos. Entonces, la compensación puede ser, o sea, necesariamente ha de ser en la misma administración tributaria donde se ha hecho ese pago defectuoso. Puede compensar con el mismo impuesto que pagó de más o que no debía pagar, o puede compensar con otro impuesto u otro tributo. Ahora, la compensación puede ser total o puede ser parcial. ¿Cuándo hay una compensación total? Cuando se va a compensar el 100% del monto de dinero que ha sido mal pagado.
sea, decimos pagado en demasía o que no debería haberse pagado. O puede ser parcial, ¿no es cierto? La compensación puede ser que por IVA e IT no solamente deba, o sea, ha pagado 1.000 de más y debe 1.800. O sea, tiene que pagar IVA e IT con 1.800. Entonces, va a haber una compensación total en este caso porque va a compensar los 1.000 pesos para pagar parte de esos 1.800. Pero si ha pagado 1.000 y tiene que pagar 750, ahí hay una compensación parcial. ¿Por qué? Porque no está agotando la totalidad del monto que ha sido pagado en forma indebida. Ahora sí, vamos a leer lo que nos dice el artículo 56 del Código. Dice casos en los que procede la compensación. La deuda tributaria podrá ser compensada total o parcialmente de oficio o a petición de parte. ¿Qué quiere decir? Puede la misma administración tributaria realizar la compensación sin que el sujeto pasivo le pida esa compensación. O dice o a petición de parte, que generalmente es cuando el sujeto pasivo es el que solicita a la administración tributaria esa compensación. Dice en las condiciones que reglamentariamente se establezcan. Con cualquier crédito tributario líquido y exigible del interesado, proveniente de pagos indebidos o en exceso, por los que corresponde la repetición o la devolución prevista en el código. La deuda tributaria a ser compensada deberá referirse a periodos no prescritos, comenzando por los más antiguos, y aunque provengan de distintos tributos, a condición de que sean recaudados por el mismo órgano administrativo. Lo que les decía, ¿no es cierto? Debe ser en la misma administración tributaria en la que se ha hecho mal pago. Iniciado el trámite de compensación, ese deberá ser sustanciado y resuelto por la administración tributaria dentro del plazo máximo de 3 meses bajo responsabilidad de los funcionarios encargados del mismo. Entonces, una vez que el sujeto pasivo ha solicitado la compensación, en un plazo máximo de 90 días, de 3 meses, la administración tributaria debe, ¿no es cierto?, resolver esa solicitud. O sea, ¿alguna vez podrá negarse a la compensación? Yo considero que sí. ¿Cuándo? O cuando no haya cumplido los requisitos que establece la ley para que proceda la compensación, o automáticamente la administración tributaria, una vez que se ha solicitado la compensación, inicia algún proceso de fiscalización y establece que el pago estaba correcto, ¿no? O sea, siempre la administración tributaria le ha de dar la vuelta para cobrar el tributo. Efectos del cálculo para la compensación: no correrá ningún tipo de actualización sobre los débitos y créditos que se solicitan compensar desde el momento en que se inicie la misma. O sea, ¿a qué se refiere la actualización? O sea, cada mes, cuando uno tiene saldos en tributos, por ejemplo, en el IVA puede una persona tener un saldo para compensar el mes siguiente, siempre se ha de actualizar. ¿Qué es la actualización? Se utiliza la unidad de fomento de vivienda para decir, por ejemplo, hoy 12 de diciembre del 2020, Federico adeuda a la administración tributaria 1.250 bolivianos. Y él va a pagar esa deuda el 12 de enero del 2021. El 12 de enero del 2021 habrá que ver si esos 1.250 bolivianos que tienen como saldo son los mismos 1.250 en enero. ¿En base a qué se va a hacer? A la unidad de fomento de vivienda.
¿Qué es lo que se hace con la actualización? Es lo que se llamaba antes el mantenimiento de valor. ¿Mantenimiento de qué? De la moneda, ¿ya? Entonces, una vez que se ha solicitado la compensación, entonces ya no se hace ese tipo de actualización. Ahora, dice, no es factible compensar estos créditos con deudas del Estado. Entonces, si alguien debe al Estado por efecto de una responsabilidad civil, entonces no ha de poder compensar con este pago en demasía. ¿Qué es una responsabilidad civil? Todo servidor público, por el ejercicio de sus funciones, ha de poder ser sancionado con 4 tipos de responsabilidad: ejecutiva, administrativa, penal y civil. ¿Cuándo es la civil? Cuando por esa acción o esa omisión de ese servidor público se ha causado un daño económico al Estado. ¿Ya? Si, por ejemplo, Francisco era el encargado de compras de todos los insumos que necesita, por ejemplo, la Universidad Tomás Frías, y en el momento de la licitación para contratar a quien le provea de papel bond, y se dijo que se iba a dar a quien tenía el precio más bajo, Francisco va a comprar del que dé el precio más alto. ¿Ya? Por ejemplo, la cotización decía papel tamaño carta, 27 bolivianos, el paquete, otro decía 29 y el otro decía 33. ¿Cuál papel tenía que comprar? El de 27. Pero a él se le ocurre comprar el de 33. Entonces, ahí ha ocasionado un daño económico a la universidad. Entonces, tiene que devolver al Estado ese dinero. Entonces, aquí ¿qué dice? Que no se puede compensar con créditos, con deudas con el Estado. Entonces, él no puede decir, Francisco, decir, no, yo pagué impuestos internos 1,000 pesos más, que eso vaya a cubrir la deuda con la Contraloría. Un segundo. ¿Ya? Esa es la compensación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre lo que es la compensación? No, está bien, doctora. Ya. Ahora vamos a ver lo que es la confusión. La confusión es otra forma satisfactoria de extinción de la obligación tributaria. ¿Qué sucede cuando hay confusión? ¿Qué es la confusión? Es la duda, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la confusión, se va a reunir, nos dice, en la misma persona la condición de sujeto pasivo y de sujeto activo. Va a ser la misma persona quien sea acreedor del tributo y deudor del tributo. ¿Cuándo? Cuando la administración tributaria, que es titular de la deuda, queda como deudor. ¿A consecuencia de qué? De transmisión de bienes o derechos. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, la gobernación ha de adquirir una casa del señor Y. Y ustedes saben que por ese contrato de compra-venta, la gobernación ha de tener que pagar el impuesto departamental a las transacciones. Sí, a lo que antes era el impuesto a las transacciones, ahora son impuestos departamentales gracias a lo que es la ley de autonomía. Entonces, la gobernación de Potosí
debe cobrar a la gobernación de Potosí el impuesto por la compra de ese inmueble. Entonces ahí se está dando la confusión. O sea, no se sabe en calidad de qué va a estar la gobernación, si de deudor o de acreedor. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, se extingue la obligación tributaria. O sea, no puedo cobrarme a mí misma, ¿verdad? Es lo que dice en la confusión. La misma persona es deudor y la misma persona es acreedor. Entonces, ahí se extingue la obligación tributaria. Pero ¿cuándo ha de ser deudor y cuándo ha de ser acreedor? Nos dice solamente cuando sea efecto de la transmisión de un bien o de un derecho y esa transmisión está dando origen al cobro del tributo. Dios, es bien facilita la confusión. Dice el artículo 57. Se producirá la extinción por confusión cuando la administración tributaria titular de la deuda tributaria quedara colocada en la situación de deudor de la misma como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos sujetos al tributo. Y entonces ahí se da la confusión. ¿Qué es la condonación? A ver, ¿alguien sabe lo que es la condonación? Antes de que lean la diapositiva. A ver. Cuando se perdona la deuda por parte de impuestos hacia el deudor. Cuando se perdona la deuda por el sujeto pasivo, o sea, por el Estado, ¿verdad? Entonces, es el perdón, es la disculpa que el Estado ha de establecer para que la persona no cancele ese impuesto. Ya, entonces, ¿qué se necesita para la condonación? Decimos, es una forma no satisfactoria de extinción de la obligación tributaria. ¿Por qué es no satisfactoria? Porque el sujeto pasivo, es decir, la administración tributaria, no ha de percibir el tributo. O sea, ha de dejar de percibir el tributo. O sea, nos dicen, es el perdón o la liberación de la deuda. Es un acto unilateral y gratuito del acreedor. O sea, es el Estado quien, sin que nadie le obligue, está disculpando o está perdonando al sujeto pasivo del pago de esa obligación. Ahora, ¿cómo se establece esa condonación? La condonación se ha de establecer mediante una ley. ¿Por qué necesitamos una ley? Porque es una ley la que va a establecer, ¿no es cierto?, la creación o el nacimiento de un tributo. También la ley ha de establecer que esa persona deje de pagar el tributo. O sea, ¿qué es lo que hace la ley? ¿Qué es lo que dice la ley? Va a establecer qué tributos, qué periodos y cuáles son los requisitos por los que tiene que ese sujeto pasivo dejar de pagar. No sé si alguna vez lo han hecho en Potosí, pero aquí en Sucre alguna vez la alcaldía ha hecho lo que se llama el perdonazo, ¿verdad? O sea, te está perdonando la actuación tributaria, el pago de ese tributo, ¿no? Y aquí, cuando hemos tenido los perdonazos, sobre todo se han referido a lo que es
han cobrado la deuda principal, pero no han cobrado los intereses ni las multas, ¿no? ¿Y por qué decimos que es forma no satisfactoria? Porque la administración tributaria debe dejar de percibir el monto que corresponda por ese tributo. Ya, o sea, la ley da las condiciones. Me acuerdo hace unos 2 o 3 años, también hubo, ¿no es cierto?, un perdonazo de impuestos internos, que esto ha sido a nivel nacional, donde decía muy bien, señores, el contribuyente reconoce lo que debe, o sea, y cuánto debe, y entonces y si ha iniciado alguna acción por la cual está impugnando, por la cual está observando, si ustedes quieren, ese tributo que ha establecido la ley, entonces si ha iniciado ese proceso, antes de que se dé la condonación, ha de tener que desistir de esas acciones legales, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que ha de establecer la ley para hablar de la condonación. ¿Cuándo se da? Esa es una figura que mucha gente no la va, o sea, considera que no debería existir. ¿Por qué? Porque si es muy frecuente, entonces va a generar una serie de irresponsabilidades, si ustedes quieren, de los sujetos pasivos. Irresponsabilidad en qué, decir, no, de aquí a un tiempo va a haber condonación y por tanto no voy a pagar ni esto. Entonces muchas veces la gente espera que haya esa condonación, que haya ese perdonazo y no cancela. Entonces algunos autores dicen, ¿qué es lo que se está generando? Se está generando una irresponsabilidad en el sujeto pasivo, ¿no? Porque es bien fácil, dejo de pagar, me van a condonar, y listo, no pasó nada, y otra vez vuelve a dejar pasar el tiempo. Ahora veamos la otra forma no satisfactoria de la extinción de la obligación tributaria. Y hablamos nosotros de la prescripción. La prescripción, ya les decía ayer, es una figura en el derecho que por el transcurso del tiempo, se gana, se pierde un derecho. Por ejemplo, en la prescripción, ustedes deben haber escuchado alguna vez de lo que es la usucapión. ¿Qué es la usucapión? Es adquirir el derecho propietario sobre un bien inmueble por el transcurso del tiempo. O sea, ¿y cómo se da, por ejemplo, la usucapión? Dicen que la persona que ingresa a habitar un inmueble y no conoce quiénes son los propietarios, ha de vivir por lo menos 5 años continuos para él establecer que es el propietario. O sea que por el transcurso del tiempo en que ha estado poseyendo ese bien, ha de ser considerado propietario. Entonces, ahí hablamos de la adquisición de derechos. Pero cuando hablamos de la extinción de derechos es cuando pasa el tiempo y alguien pierde ese derecho. Entonces, aquí estamos nosotros hablando en materia tributaria que la prescripción es extintiva. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que hace? La ley va a sancionar ¿a quién? A la administración tributaria por no haber hecho uso de sus facultades dentro del plazo que la ley le establece. O sea, ¿qué ha hecho? O sea, ¿qué es lo que va a prescribir? Las facultades de la administración tributaria. O sea, no prescribe, no desaparece la obligación que tiene el sujeto pasivo de pagar su impuesto o pagar su tributo. Lo que sí va a desaparecer es la posibilidad que la administración tributaria haga uso de sus facultades de control, investigación, verificación
comprobación y fiscalización de tributos, ¿no? Cuando hemos hablado del sujeto activo, decíamos la administración tributaria tiene esas facultades: controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. ¿En qué tiempo prescribe? O sea, ¿en qué tiempo la administración tributaria ha de perder esa facultad? A los 8 años. ¿Ya? Entonces, a los 8 años ya vamos a ver desde cuándo vamos a empezar a contar la prescripción. Entonces, esas acciones de la administración prescriben, desaparecen y ya no puede hacer uso a los 8 años. Tampoco puede pasados los 8 años de nacimiento de la obligación tributaria, no puede determinar la deuda tributaria, es decir, no puede decir, a ver, señor, muéstreme usted cuáles son sus documentos de respaldo, o trabajar sobre base presunta para establecer cuánto debe ese sujeto pasivo. También prescribe a los 8 años la imposición de sanciones administrativas. ¿Cuándo la administración tributaria debe establecer sanción administrativa? Cuando el sujeto pasivo no cumpla con su obligación y esté en un proceso de verificación y fiscalización. O sea, ahí, ¿qué es lo que hace? Dice, aquí el sujeto pasivo no ha declarado a quién. Ese es un incumplimiento al deber formal y por lo tanto él tiene que pagar una sanción. O sea, tiene que pagar, por decir, 500 UFBs, ¿no? O en el caso del contrabando, por ejemplo, ¿no? Si dentro de los 8 años en que ha ingresado esa mercadería no ha establecido que esa mercadería no tiene los papeles y que puede ser considerada como delito, como contravención, prescribe a los 8 años, o sea, muere a los 8 años. Pero, sin embargo, esos 8 años se pueden ampliar a otros 2 años. ¿Cuándo? Cuando el sujeto pasivo o el tercero responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en el registro pertinente. ¿Dónde tiene que registrarse la persona? En impuestos internos se va a realizar una actividad económica. O en la aduana nacional cuando vaya a realizar actividades de importación y exportación. Pero si comienza a trabajar sin realizar ese tipo de registro, entonces esos 8 años se amplían a 10 años. O en su caso, se ha inscrito, esa persona se ha registrado, pero no se ha registrado en el régimen correspondiente. Ya en la próxima clase vamos a ver lo que son los regímenes tributarios, pero ustedes deben saber, tenemos el régimen general, el tributario simplificado, el sistema tributario integrado y el RAU, el régimen agropecuario unificado. Entonces, si por ejemplo la persona correspondía que esté en el régimen general y lo hace en el régimen tributario simplificado, entonces ahí también los 8 años se van a ampliar a otros 2. Entonces dice, el término de prescripción se ampliará en 2 años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en el registro pertinente o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que corresponde, incurra en delitos tributarios o realice operaciones comerciales o financieras en países de baja o nula tributación. Entonces, ustedes deben haber escuchado hablar de lo que son los paraísos fiscales. ¿Qué son los paraísos fiscales? Son ciudades o países en donde no existe un control tributario, o sea, de donde la persona está teniendo un ingreso. Entonces, si ese contribuyente, se sabe que uno de los grandes paraísos fiscales antes era Cancún, ¿no es cierto? Una ciudad de México. Si, por ejemplo, esa persona envía su dinero, recibe dinero de Cancún, entonces a decir, a ver, un ratito, aquí esta persona puede que esté
realizando alguna actividad que no está, o sea, no tiene el respaldo tributario correspondiente en nuestro país. Entonces, en vez de ser 8 años, subimos a 10 años. Ahora, el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 5 años. ¿Cuándo se ejecuta la sanción por contravención tributaria? O sea, primero ha de haber que la administración tributaria establezca que el sujeto pasivo ha cometido una contravención tributaria y que por lo tanto ha sido sancionado. Para eso, ¿qué se necesita? Un proceso de fiscalización. Entonces, si, por ejemplo, esa persona, Francisco ha sido objeto de fiscalización del negocio que tiene y por lo tanto la administración tributaria ha establecido lo que son, que él ha cometido una contravención tributaria. ¿Qué es la contravención tributaria? Es un ilícito tributario. Ya, o sea, es una conducta antijurídica del sujeto pasivo. ¿Y cuáles son las contravenciones? Vamos a ver en este momento cuáles son las contravenciones tributarias. Por ejemplo, la omisión de inscripción, la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, la omisión de pago, el contrabando, dependiendo el monto de la mercadería que está siendo ingresada al país, el incumplimiento de otro deber formal. Entonces, si, por ejemplo, en el proceso de fiscalización de Francisco, digamos que Francisco tiene su restaurante, ¿ya? Y él no ha estado dando factura a las personas que van a servirse un plato en ese restaurante. Y la administración tributaria ha establecido, ha verificado que esa persona no ha dado factura, por ejemplo, en una delegación de 10 personas y no les ha dado factura, entonces se ha hecho todo el proceso de fiscalización y el sujeto pasivo y Francisco ha objetado, incluso ha llegado a un amparo constitucional. Entonces ya cuando no existe ningún otro medio, ningún otro recurso legal por el que Francisco pudiera reclamar por la imposición de esa multa, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se va a la ejecución de esa sanción por contravención. Hemos dicho, ¿qué es la ejecución de la deuda tributaria? Es ese cobro coactivo que hace la administración tributaria. Entonces, ese cobro coactivo o esa solicitud de pago que va a hacer la administración tributaria a ese contribuyente porque existe una sanción que se le ha establecido, prescribe a los 5 años. O sea, imagínense cuántos años tiene que pasar para que Francisco esté tranquilo. O sea, no solamente son 8, son por lo menos unos 10 a 12 años que recién una persona puede respirar tranquilo y que no va a tener ningún problema con la administración tributaria. A veces la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible. Es decir, ¿cuándo va a dejar la administración tributaria de solicitar el pago de una deuda que está ejecutada? Es decir, que no hay ningún medio legal más para reclamar el no pago de esa deuda. Es imprescriptible, es decir, no termina nunca. ¿Ya? Entonces, eso es primero el cómputo, el plazo de la prescripción. Repito, con la prescripción no es que desaparece el pago que tenía que realizar el sujeto pasivo. ¿Qué es lo que desaparece? La facultad que tiene la administración tributaria. Hemos visto esas ¿desde cuándo
se computa, es decir, a partir de qué momento comienza a correr esos 8 años. Vamos a ver, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, el término de la prescripción se computa desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. Les he dicho, el impuesto a las utilidades, vamos a ir con un ejemplo, ¿verdad? Para que esto se entienda mejor con numeritos. Hemos dicho, el impuesto a las utilidades de la gestión 2018, el plazo para pagar vencía el 29 de abril del 2019. Entonces, ¿desde cuándo se va a computar, se van a contar los 8 años? Dice, desde el primer día del año siguiente, aquel en que se produjo el vencimiento del periodo del pago. El impuesto de las utilidades de la gestión 2018, ¿desde cuándo contamos los 8 años? Desde el 1 de enero del año 2020. Y de ahí vamos a ir hasta el año 2000, hasta el 31 de diciembre del 2028, que prescribe la facultad de la administración tributaria de controlar, verificar, fiscalizar el pago de ese impuesto. Y si ese nuestro sujeto no se hubiese registrado, entonces va a ser hasta el 31 de diciembre del 2030, porque esos 8 años se amplían a 2 años más. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo prescribe? Vamos a ver que casi nunca. Ahora dice, en el supuesto 3, o sea, imponer sanciones administrativas. ¿Desde cuándo se computa esos 8 años? Desde el primer día del año siguiente en el que se cometió la contravención. Si, por ejemplo, nuestro amigo Francisco no ha emitido factura, ¿ya? No ha emitido factura en su restaurante y han ido a comer el 3 de enero del 2017, ¿desde cuándo comenzamos a correr los 8 años? Desde el 1 de enero del 2018. O sea, siempre vamos a hacer el cómputo desde el primer día del año siguiente. Aquí no estamos hablando de días hábiles. Ojo, siempre en materia tributaria se habla de días calendarios. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Seguimos, por favor. ¿Qué ha pasado? Estamos 38 alumnos, está muy bien. Ahora dice, en el parágrafo 3, es decir, el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias se computa desde el momento en que adquiere la calidad de título de ejecución tributaria. Cuando un documento ha de adquirir la calidad de título de ejecución, ya les decía, a partir del momento en que no existe ningún otro recurso legal que tenga la persona para impugnar esa determinación de la deuda por parte de la administración tributaria. Por decir, si a Francisco se le ha iniciado un proceso de fiscalización por la gestión 2016, el año 2019, tranquilamente esa resolución determinativa con la que va a terminar el proceso de fiscalización pudo haber sido emitida el 20 de febrero del 2020.
2020. Y mientras se haga todas las fases de impugnación, por decir, ha ido un recurso de alzada, ha ido un recurso jerárquico ante la autoridad de impugnación tributaria, de ahí se ha ido al Tribunal Supremo, un contencioso tributario, tranquilamente, perdón, un contencioso administrativo, tranquilamente ese título por el cual se ha sancionado, esa resolución por la cual se ha sancionado a Francisco, puede ejecutoriarse el año 2025. Entonces, estoy hablando de un ejemplo, a partir de ese momento, recién se ha de poder computar los 5 años para que la administración tributaria ya no ejecute esa sanción por una contravención. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, chicos, realmente cuando prescriben las deudas tributarias, no es a los 8 años. O sea, va pasando el tiempo y va pasando el tiempo. Además que, aparte de eso, pueden darse 2 figuras dentro de lo que es la prescripción. Puede darse la interrupción y puede darse la suspensión. Y con eso ustedes van a decir, jamás prescribe las obligaciones tributarias. Cuando hablamos de interrupción, ¿qué quiere decir? Que todo el tiempo que está transcurriendo para llegar a los 8 años puede verse cortado, puede verse interrumpido. ¿Cuándo? Cuando la administración tributaria notifique al sujeto pasivo con una resolución determinativa. ¿Qué es una resolución determinativa? Es el documento por el cual la administración tributaria ha de establecer la existencia o no de una deuda tributaria. Ya, o sea, seguimos con nuestro amigo Francisco. Le dice, señor, usted en febrero del 2017 no dio factura a esa delegación de ciudadanos griegos que vinieron a pasear al Salar de Uyuni y por lo tanto le ha iniciado el proceso de fiscalización en 2019, imagínense, 17 al 19, y por lo tanto, ha sido el 2017, comienza a correr el 2018, y el 2025, perdón, el año 2025, recién le notifica con esa resolución determinativa. Se le dice, usted debe. Entonces, eso interrumpe. O sea, esa notificación con la resolución determinativa interrumpe, corta el plazo de la prescripción. Hemos dicho una deuda de febrero del 2017, comenzamos a computar la prescripción en enero del 2018 hasta el 2026. Pero ¿qué sucede? La administración tributaria, diciembre del 2025, faltando un año para la prescripción, le notifica con esa resolución determinativa. O también se interrumpe con el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago. ¿Cuándo se da esta situación? Cuando hay, por ejemplo, la condonación, toda la gente que tiene deudas, que no ha pagado sus tributos, entonces va y dice, voy a ir a ver cuánto debo. Y hay personas que deben de 20 años atrás. Entonces, esas personas no se hacen asesorar. Entonces, con un abogado, con una persona que sepa de materia tributaria. Entonces, son bien inteligentes los de la administración tributaria. Dicen, no, ¿sabe qué? ¿Y ahora qué hago? La persona, imagínense, debo. Había una amiga que debía de 15 años atrás del pago de patentes. Cuando esa época la prescripción era 6 años. ¿Se imaginan? Eran 15 años atrás.
son 9 gestiones que podía, u 8 gestiones que podía no haber pagado si solicitaba la prescripción. Pero ¿qué hace la administración tributaria? No pida facilidades de pago. Usted debe, por decir, 15,000 pesos y pida que va a pagar en cuotas. Entonces la persona inocente dice, muy bien, ¿sabe qué, señor de la administración tributaria? Me he enterado que debo 15,000 pesos por el no pago de mis licencias de funcionamiento. ¿Qué es lo que está haciendo la persona? Interrumpiendo el cómputo de la prescripción. Interrumpe. ¿Qué pasa cuando se interrumpe? Eso es lo más grave. Dice, comienza a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente en que se produjo la interrupción. A ver, esto es para pegarse un tiro, ¿o no, chicos? Es para pegarse un tiro. Hemos dicho, nuestro amigo Francisco, en febrero del 2017, no ha emitido factura. Y podía la administración tributaria fiscalizarle desde el 1 de enero del 2018 hasta cuándo. Hasta el 31 de diciembre del 2026. ¿Qué hace la administración tributaria? Y así hace, y así actúa. El 20 de diciembre del 2026 lo notifica con una resolución determinativa. O sea, lo notifica y le dice, tú debes. ¿Qué ha pasado con esos casi 8 años que ha sucedido, que han pasado desde enero del 2018? Se pierden. O sea, es como si nunca hubiese transcurrido el tiempo. Y entonces, ¿desde cuándo va a volver a computarse esos 8 años? A partir del 1 de enero del 2027. O sea, se dan cuenta que a pesar de que diga que son 8 años para la prescripción, prácticamente estaríamos hablando de una inexistencia de la prescripción de la deuda tributaria. ¿No? Entonces, es bien, y esto yo les sugiero a ustedes porque son generalmente auditores, contadores, los que manejan más ese tema tributario, el poder guiar a sus clientes. No es que uno va a ir en contra del Estado, sino que muchas veces la administración tributaria se deja pasar el tiempo y no cumple sus funciones. Y cuando ya está llegando el último momento para que prescriba la deuda, pues no lo hace. Y la otra figura es la suspensión del cómputo de la prescripción. Es decir, aquí solamente se suspende y se deja de contar. ¿Cuándo? Cuando se notifica al sujeto pasivo con un inicio de fiscalización y se inicia desde la fecha, o sea, la suspensión, desde el momento en que se lo notifica con la orden de fiscalización hasta 6 meses. ¿Por qué? Porque el periodo de fiscalización no debe tener una duración mayor a los 6 meses. Entonces, ¿qué sucede con nuestro amigo Francisco? Con su deuda, la administración tributaria le notifica, por decir, en agosto del 2024, con un inicio de fiscalización. Y hasta febrero del 2025, que son los 6 meses en que debe terminar toda la fase de fiscalización, se ha dejado de contar el plazo de la prescripción, o sea, se suspende. Y vencido este plazo, si es que la administración tributaria no ha emitido resolución determinativa en donde establezca
si nuestro amigo Francisco debe o no debe, entonces esos 6 meses no se van a contar para la prescripción, pero sí se va a tener en cuenta todo el tiempo que ya ha transcurrido del cómputo de la prescripción. O cuando dice la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. Cuando se inicia la suspensión, con la petición o recurso, puede ser un recurso de alzada o puede ser un contencioso tributario, hasta la recepción formal del expediente por la administración tributaria para la ejecución del respectivo fallo. ¿No? Entonces, hay 2 figuras en la 3 cosas que debemos saber de la prescripción. El plazo, desde cuándo se computa, o sea, desde cuándo se va a comenzar va a correr ese plazo, y las 2 situaciones por las que ese plazo puede haberse visto interrumpido o puede haberse visto suspendido. Cuando se interrumpe el plazo de la prescripción, se vuelve a contar nuevamente otro plazo para la prescripción. Se vuelve a contar nuevamente los 8 años. Y cuando se suspende, se deja, si ustedes quieren, al aire o no se deja de considerar el tiempo que transcurre hasta que se vuelve a computar el plazo. O sea, en la suspensión no perdemos el tiempo que ha transcurrido para la prescripción. En cambio, en la interrupción sí se pierde todo el tiempo que ha transcurrido. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? No, Lisa, ¿está bien hasta aquí? Está bien hasta aquí. Yo les sugiero que dejemos aquí el avance porque tenemos que ingresar a ver lo que son los regímenes tributarios, que es otro tema totalmente distinto, y nos faltaría ver regímenes tributarios, que lo vemos en una clase, y después entraríamos a analizar todo lo que es el sistema tributario boliviano. Al hablar del sistema tributario boliviano, tenemos que hablar de lo que son los impuestos. Eso voy a preguntar. ¿Ustedes tienen, el programa del diplomado? ¿Cuántos módulos son el diplomado? Son 5, doctora. 5. El siguiente módulo, ¿de qué se tratará el segundo? ¿Saben? Sí tenemos, doctora, pero ahorita no lo estoy encontrando, no está a la mano. Pero sabemos de qué trata, ¿no? Cada módulo. Un favor, ¿me lo puedes mandar por el chat del grupo para ver Claro. hasta dónde yo tengo que alcanzar? Porque yo quiero ver si corresponde que yo avance con ustedes impuesto por impuesto, o sea, ver qué es el IVA, qué es el IT, etcétera, etcétera, Ya, doctora. para poder ver, o simplemente tengo que mencionarlos, porque no quiero dejarle al otro docente sin materia, ¿verdad? Porque si no resulta a veces aburrido. Claro. Bueno, prometo hoy que termino la clase, les mando las diapositivas de estas 2 semanas que hemos pasado, más el material es un pequeño texto que he hecho para la misma universidad, para la carrera de Derecho que he dado este módulo, pero que también es válido para ustedes. El jueves, ¿a qué hora nos vemos? De 7 a 9, ya tengo tiempo a partir de las 7. Sí, estaría bien. Está bien a esa hora, doctora. Jueves, Doctora, después De 7 a 9, licenciada. muy bien, entonces jueves y viernes pasaríamos de 7 a 9 y el sábado así de 4 a 6, ¿les parece? Sí, está bien. Está bien, En doctora. esta semana ya les voy a mandar, ya estoy preparando el foro y estoy preparando la práctica que tienen que hacer.
Les pido disculpas, estoy con exámenes finales en Univalle y eso me ha consumido bastante tiempo, pero ya tengo el bosquejo del trabajo que van a hacer. Cualquier cosa, entonces, cualquier consulta a través del chat. Lynn Nadia, ¿cuál es tu apellido? Nadia es ¿Cuál mi es tu apellido, nombre? doctora. Bien. ¿Y tu Linda nombre? Aura. Linda Aura, por Está bien, favor, doctora. no te olvides mandarme todo el contenido del diplomado para que yo vea qué más tengo que darles o hasta dónde tengo que llegar con los impuestos. Ya es una ficha general, doctora, pero ahorita lo estoy buscando y se lo mando ni bien lo encuentre. Me lo mandas una foto, no hay ningún problema para que yo vea. Muy bien, muchas gracias. No, perdón, no hay ninguna duda de lo que hemos visto ahora, las formas de extinción de la obligación tributaria. No, doctora. No, Ya. doctora. Muy bien, aquí están los módulos, elementos y fuentes del derecho. Ya. Muchísimas gracias a quien me ha mandado. Ya tengo lo que es el diplomado y ya sé lo que tengo que darles, ¿ya? Muy bien, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Que siga haciendo calorcito por allá. Se cuidan, no se expongan, por favor, al COVID. Tomen más medidas de seguridad, porque hay riesgo de que vuelva otra vez la pandemia y no quisiéramos estar otra vez en cuarentena, ¿verdad? Doctora, gracias. Chicos. Nos vemos a las 7. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora, igualmente. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Luego.